Muy buenas noches. Buenas noches, seguimos pendientes. Muchas gracias, y nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos con Ciro Murayama, o ya está en la línea. Ya está en la línea. Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, para, pues hablar. Ayer comentábamos, son varios temas, pero ayer comentábamos esta petición que hiciera el líder nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, de que el INE interviniera para mover el partido de fútbol México-Brasil, porque, dice Gustavo Madero, va a interferir con la participación ciudadana en la votación. Ciro, consejero, buenas noches. Hola, Ana Paula, muy buenas noches. Saludos desde el Instituto Nacional Electoral, donde estamos sesionando en este momento. Sí, pues preguntar si se ha discutido esta petición que hace el Partido Acción Nacional en voz de su presidente. Mira, hasta donde tengo entendido, no ha llegado ninguna solicitud formal. Ajá. Mi impresión, dados los antecedentes de jornadas electorales que coinciden con fechas importantes de fútbol, es que en México tenemos un electorado lo suficientemente maduro para saber distinguir del ejercicio de sus derechos políticos y poder acudir a la votación de pues el resto de la vida, que es normal que siga. Puede haber fútbol, puede haber toros, puede haber un día domingo de reunión familiar, sin que eso altera o ponga en riesgo el proceso electoral. A mí me parece que, por fortuna, ya cada vez más las elecciones son parte de una rutina democrática donde la gente sabe usar su voto para castigar malos gobiernos, para explorar distintas alternativas. Por eso es que se han construido escenarios pues propios de las democracias, como la alternancia a nivel municipal, estatal, de la presidencia de la República, como la existencia de gobiernos divididos. Esto es cuando la gente no le da el control del Congreso al presidente o al gobernador en turno. Todos estos fenómenos solo los construye una ciudadanía experta en el uso de su voto, y por lo mismo yo creo que un partido de fútbol no pone en riesgo el proceso electoral. Habrá que analizar en todo caso los argumentos del Partido Acción Nacional, si es que los presenta, para ver pues hasta dónde incluso el INE tendría jurisdicción para impedir que en otro país se lleve a cabo una actividad deportiva, lo cual pues me parece un poco cuesta arriba. Resulta irónico que fue el Partido Acción Nacional el que pidió que se moviera la fecha de las elecciones, el que lo promovió, pues pensando en que 7 de julio o el primer domingo de julio hay mucha gente de clase media que no se encuentra en México, está de vacaciones de verano y es un segmento fuerte de su electorado, y resulta que ahora lo del 7 de junio tampoco quedó tan bien. Mira, yo creo que el día de las elecciones está bien que sea un domingo, cuando la gente no tenga compromisos laborales, cuando no haya escuela. La modificación de la fecha de la elección tiene que ver con que también se va a modificar a partir de 2024 la fecha de toma de posesión del presidente de la República. Entonces, para que hubiera tiempo de hacer la calificación de esa elección, que ahora el presidente tomará posesión antes, también se adelantó la fecha de la elección. No se aplica para 2018 porque el presidente Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre de 2012 y tendrá que concluir el último día de noviembre de 2018. Esa es la verdadera razón por la cual se modificó la fecha de la elección. Consejero Ciro Murayama, te quisiera preguntar también, entiendo que el Partido Verde presentó una queja por los mensajes del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, estos mensajes, estos spots en donde usan la imagen de Andrés Manuel López Obrador, y ustedes determinaron que no importa que se promueva Andrés Manuel. A ver, en efecto hubo una queja respecto al spot que ha estado pasando en radio y televisión, donde pues el protagonista central es Andrés Manuel López Obrador. Unos días antes, semanas antes, vimos distintos spots, por ejemplo el Partido Acción Nacional, donde aparecía su entonces dirigente nacional, Ricardo Anaya,
Y en el caso de López Obrador, lo que analizó el Instituto Nacional Electoral es que los militantes y dirigentes de los partidos tienen derecho a aparecer en los promocionales de estos partidos, pero había una frase del spot que se transmitió durante el periodo que se conoce como de intercampañas, que es el que estamos viviendo ahora y hasta el 5 de abril, que es cuando inician las campañas federales, en donde había una frase que decía: en Morena tu voto sí cuenta. El INE estimó que hacer referencia al llamado al voto, o una invitación, así sea de forma indirecta, al voto por Morena, antes de la campaña era incorrecto, entonces se ordenó retirar ese spot y que quitaran las alusiones al voto. Con eso cumplió Morena y por eso es que ahora está al aire, pero sí hubo una medida cautelar del INE al respecto. Entonces, bueno, y no se tiene que ver que López Obrador no es candidato para estas elecciones de junio. Hasta el momento no es candidato, no se ha vencido el plazo de registro. Los distintos partidos políticos están ahora registrando a sus candidatos, entiendo que no lo será, pero no es, digamos, algo indebido que los militantes y dirigentes de los partidos aparezcan en los promocionales de los propios partidos. Ok, y otro tema tiene que ver con esta petición de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa de cancelar las elecciones. El INE ya dijo que no tiene por qué cancelarse, pero de alguna forma pues me imagino que tienen considerado que estas peticiones de cancelar las elecciones en Guerrero van a ir en incremento. Bueno, como bien dices, no hay ninguna previsión en la Constitución que establezca que se puedan cancelar, dejar de hacer las elecciones, porque implicaría violar derechos fundamentales y uno de los principios básicos de nuestra organización política, que es que la soberanía popular, la decisión de quién gobierna, le corresponde al pueblo, le corresponde votando. Sería extirpar ese derecho, ese principio constitucional, el no hacer las elecciones, porque entonces se deja en el limbo quién ocupa el poder municipal, legislativo o incluso estatal en alguna entidad. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es de explicar que es perfectamente legítimo el derecho a la libre manifestación, que es un derecho político, pero que no entra en contradicción con el derecho político fundamental, que es al voto, de tal manera que son derechos complementarios en una democracia y no excluyentes, que quien protesta lo puede hacer sin atropellar el derecho de quien quiere votar, y al mismo tiempo quien quiere votar debe de respetar a quienes se manifiestan. Así que yo creo que esta conjugación virtuosa de derechos políticos es la que nos puede llevar a tener una democracia más exigente, más sustantiva. Y por otro lado, en lo que toca a la tarea que nos corresponde de cara a la organización de las elecciones en Guerrero, estamos avanzando muy bien. Te puedo dar así algunos datos. Al día de hoy nosotros necesitamos tener capacitados a 44,900 ciudadanos para que sean los funcionarios de casilla en las elecciones de Guerrero. Al día de hoy hemos capacitado ya a 80,900 ciudadanos que hemos identificado como aptos porque cumplen con los requisitos de ley, saben leer y escribir, están dispuestos a trabajar en las casillas. Entonces casi tenemos el doble de lo que necesitamos todavía pues a 70 días de la elección. Es el mismo caso en Oaxaca, ¿no? En donde han estado manifestándose los maestros y piden sus consideraciones para las elecciones. Me imagino que es el mismo tema. Así es, en Oaxaca se requiere 36,589 ciudadanos el 7 de junio y hemos ya identificado como aptos a 87,900. También en Michoacán se requerirán 53,000 ciudadanos, hemos capacitado ya a 11,000, de tal manera que prácticamente tenemos el doble de los que se requieren en estas tres entidades.
también estamos haciendo a través de nuestros consejos distritales los recorridos para identificar los lugares donde se van a instalar las casillas. En el caso concreto de Oaxaca, teníamos previsto que alrededor de un 22% de las casillas pudieran instalarse en escuelas. No todas las escuelas son públicas y no todas las escuelas son primarias, de tal manera que incluso si tuviéramos dificultad de instalarnos en escuelas, tenemos previstos otros sitios, otros lugares, para que todas las casillas estén cerca de la ciudadanía y pueda ejercer su voto. Muy bien, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, muchas gracias por estos minutos frente al país. Al contrario, Ana Paula, muy buenas noches, un saludo, gracias. Gracias, igual, buenas noches. Solo vamos a un